En esto del fútbol somos muy extremistas todo el mundo y el año pasado a estas alturas la gente decía que íbamos a pelear por Europa y ahora pues parece que estamos ya prácticamente descendidos porque está habiendo una alarma general en torno a nosotros que no se entiende y hemos jugado contra rivales difíciles. Sabemos que el fútbol son rachas, que estamos pasando por una mala racha a veces no nos importa mucho el resultado, sino son las sensaciones y estamos pasando por una mala racha de sensaciones y de fútbol y ya las encontraremos. Eso es, a ver, no estamos encontrando nuestro juego, no estamos haciendo ocasiones ni goles y luego pues estamos encajando, ¿no? Y pues tenemos que parar el encajar tanto y encontrar nuestro juego, que es lo que nos está costando, el encontrarlo, el llegar, el sacar centros, el hacer ocasiones y no lo estamos haciéndolas. No, me duele más las sensaciones esas. Al final los goles encajados pues son cosas del fútbol y hemos jugado contra equipos muy fuertes. Si tú ves el partido contra el Celta, pues hemos encajado balón parado, que siempre hemos sido buenos toda la vida y luego pues contra el Barça pues es normal encajar goles. Lo que nos fastidia es el no tener las sensaciones de ser el equipo que éramos antes. En coger sensaciones, o sea, al final en mejorar sobre todo con balón, porque si no mejoramos con balón, cada vez que la tenemos pues no llegamos a portería contraria o la perdemos, pues vienen las contras del equipo rival como fue en Villarreal y nos hacen daño. Entonces, pues en mejorar eso, el partido en Leganés la verdad que no estuvimos bien, pero creo que esta semana nos ha venido bien los 3 días de descanso para despejar la mente y estamos entrenando, pues creo que es la mejor semana desde que hemos empezado la pretemporada. Bueno, es normal que estén más decepcionadas, pero hemos jugado contra el Barça, contra el Sevilla, contra el Villarreal, contra el Atleti, que son equipos muy fuertes y luego pues partidos que teníamos que ganar como el de Málaga y Leganés, pues creo que hemos ganado, ¿no? A ver, contra el Celta, si tú ves los primeros 20 minutos, pues dices, joder, que bien está jugando Leibar, nos marcaron goles y nos venimos abajo, que eso puede pasar y lo que tenemos que hacer es, para nosotros ha sido un parón necesario y desde aquí en adelante pues todo lo que queda hasta Navidad pues apretar al máximo. La cabeza es muy importante y otros años pues salíamos en los primeros minutos y íbamos ganando siempre. En el minuto 15 íbamos ganando 1-0, 2-0 y eso pues es más fácil jugar con el resultado a favor que en contra y pues sí, pues nos está faltando un poco de confianza y a ver si la recuperamos. Es un rival directo y lo que te digo, bueno, viniese quien viniese sería un partido importante y si viene el Depor pues más. Pues la verdad que ha sido los mejores años a nivel futbolístico y pues ni imaginaba llegar a 100 partidos en primera y 200 en Eibar, menos todavía. Hay que tener mucha regularidad para conseguir tantos partidos y para eso trabajo día a día. Lo único que me planteo es ganar el domingo, que es lo más importante para todo el mundo y lo que pase conmigo es secundario. A los demás les está costando más recuperarse y es una pena porque necesitamos de todo el mundo, pero bueno, se ha recuperado Iván, Alex y creo que estamos todos perfectos, menos Iván y Pedro, que son a plazo corto los que se supone que tienen que llegar.